El viento aullaba como una advertencia entre los pinos, y cada ráfaga tiraba del abrigo de lana de Marta, como si intentara obligarla a dar la espalda. Apretó con más fuerza su bastón, cuya punta raspaba el camino helado con cada paso cauteloso. Los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor, afilados contra sus mejillas, pero ella siguió adelante, guiada solo por el ritmo de su tap-tap-tap y la memoria muscular de años de caminar por este sendero. Ann no podía ver las nubes grises que se amontonaban ni la nieve danzando como advertencia, pero podía sentirlo Ann, el descenso de la temperatura, la forma en que el viento cambiaba en direcciones extrañas. Sus botas resbalaron ligeramente sobre el suelo helado y redujo la velocidad. Siempre había sido cautelosa, pero hoy algo era diferente. El puente llegó justo como lo esperaba, a 33 pasos del borde del viejo poste indicador. Su pie aterrizó en la primera tabla con un golpe sordo. La madera crujió. Más fuerte de lo habitual, Ann hizo una pausa. Ease, solo, el, frío, susurró más para calmarse que para explicarse. Marta dio otro paso. El puente crujió bajo su peso y los pasamanos helados le rozaron los dedos desnudos. Lo que no pudo ver fueron las grietas irregulares bajo sus botas en fisuras finas. En la madera vieja, agravadas por el tiempo y el clima, golpeó su bastón una vez más. El sonido resonó de forma diferente. Se dijo a sí misma que no importaba. Lo había cruzado cientos de veces. Pero esta vez algo invisible estaba esperando. A la nevada se intensificó. Pesados copos se le clavaban en los hombros y se le pegaban a la bufanda. Para cualquier otra persona el mundo podría haberse desdibujado. Para Marta el mundo hacía tiempo que se había desvanecido en la oscuridad, pero sintió el cambio. Los sonidos cambiaron, apagados y distantes. El crujido del viento entre las ramas se convirtió en susurros. El puente crujió de nuevo, con más urgencia. Su respiración se hizo más lenta. Su oído se agudizó. Cada crujido, cada ráfaga, cada movimiento de nieve se convirtió en un mensaje en un idioma que había aprendido a temer. Aún así, ella caminó. ¿Qué más podía hacer? Su mano se apretó alrededor del bastón. Cada paso adelante se sentía más pesado, como si la tormenta intentara clavarla en su lugar. Bajo sus capas, un hilillo de sudor le recorría la espalda. En su corazón latía con fuerza. No rápido, sino fuerte, como un tambor de advertencia. No podía identificar el miedo, pero estaba allí, agudo y indecible, escondido en el viento. Marta había vivido muchos inviernos. Sabía que el miedo no siempre gritaba. A veces susurraba. Hoy susurraba con fuerza tras la muerte de George. Marta se quedó. Todos decían que debía irse de las montañas y acercarse a su familia. Pero este lugar guardaba sus recuerdos, demasiados para llevarlos consigo, pero demasiado valiosos para abandonarlos. Había aprendido a cortar leña, a arreglar una tubería congelada, a cocinar comidas sencillas al tacto. Sobrevivía cada día, como un soldado marchando entre la niebla. Pero por dentro, el dolor nunca se había ido. A la soledad la envolvió como el frío. Había aprendido a vivir sin la vista, pero no sin amor. Todos los jueves Marta caminaba hasta el pueblo. Era su único vínculo con el mundo. Un viaje por pan, correo y quizás unas palabras con un amable desconocido. Pero la caminata se había vuelto más pesada con el tiempo. No solo para su cuerpo, sino también para su espíritu. En el camino se sentía más largo en el aire, más frío, y cada paso le recordaba lo que había perdido, en lugar de lo que le aguardaba. Aún así, hizo el viaje, tal vez por costumbre o por esperanza, aunque no lo admitiría en voz alta. Con un último suspiro, avanzó más hacia el puente. El viento traía ecos tenues a la risa de George, el crujido de la puerta de su cabaña,
el suave murmullo de las mañanas junto al fuego. Sus recuerdos flotaban a su alrededor como fantasmas en la nieve. Y entonces el viento cambió. Ahora más fuerte, a más cortante, hizo una pausa. Algo andaba mal. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Un paso, el mundo debajo de ella gimió como si estuviera a punto de romperse. Ella ya no estaba sola. Un crujido partió el aire como si fuera un disparo. Entonces, el gemido bajo y profundo de la madera podrida, rindiéndose a la gravedad. Marta apenas tuvo tiempo de jadear, cuando el mundo bajo sus botas se derrumbó. Su bastón se desvaneció. Con un ruido metálico, su cuerpo se desplomó hacia adelante, dejándose caer en la nada. Extendió la mano instintivamente, arañando el aire con los dedos. La barandilla helada se desprendió de su poste cuando su peso la arrastró hacia abajo. Por un instante, se sintió ingrávida, y entonces, al algo la tiró con fuerza. Su bufanda se tensó, estrangulándola brevemente, pero deteniendo la caída. Quedó colgada, suspendida del cuello por un segundo de más, hasta que la presión cedió. La fuerza no provenía del puente. Estaba tirando punto arriba, tirando. Con propósito en la nieve, la azotaba, cegándola a los demás. Irrelevante para ella. Namba podía ver, pero podía sentirla. Bufanda volvió a tirar, arrastrándola hacia tierra firme. La tierra fría y húmeda le rozó las palmas al golpearse el pecho. Estaba de nuevo al borde del barranco, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Y ya no estaba sola. El tirón se detuvo. Marta se desplomó de lado, tosiendo, respirando con fuerza. La bufanda se le aflojó alrededor del cuello. Por un instante, simplemente se quedó allí, demasiado aturdida para moverse. Entonces, algo caliente y húmedo le rozó la mejilla aún. Aliento paisado giró la cabeza. No podía ver la figura, pero estaba cerca, sólida, y respiraba. Oyó un bufido sordo, ni un ladrido ni un gruñido. Solo sonido en presencia. En sus dedos, aún temblorosos, se acercaron lentamente a la fuente. El viento cambió, y percibió un aroma terroso, salvaje, familiar de una forma que no pudo identificar. Su mano rozó un pelaje húmedo y espeso, un perro grande, un pastor alemán. Supuso,
por la forma del hocico y las orejas. Tú me arrastraste hacia atrás. Susurró en el perro, no se movió. No corrió, no se fue la nieve. Se le pegaba las pestañas mientras rodaba boca arriba. El corazón le retumbaba en los oídos. Intentó reconstruir lo que acababa de ocurrir, pero el recuerdo estaba fragmentado. Como pedazos de vidrio en el suelo en un momento, estaba cayendo. Al siguiente, fue arrastrada hacia atrás no por el destino, no por un milagro. Por a él en su mano. Volvió a encontrar al perro. Esta vez, en su hombro. Estaba empapado, con el pelaje espeso por la nieve derretida. Lo sintió temblar, no de miedo, sino de frío y esfuerzo. Aún así, no se apartó. Su cuerpo permaneció cerca, inmóvil, como un centinela. Ella susurró: ¿De dónde vienes? No hubo respuesta, pero su silencio se sentía pesado, no vacío, como si no tuviera palabras que ofrecer, pero si toda la intención del mundo no esperaba dientes. Un ladrido de advertencia, la postura rígida de un animal salvaje, receloso de los humanos, pero, en lugar de eso, él simplemente se quedó parado a su lado. A su respiración era rápida, superficial, pero tranquila. No me acariciaba con el hocico, no suplicaba atención. Simplemente, esperó como si protegerla no fuera algo que él hubiera elegido, sino algo que simplemente hizo. Marta se incorporó lentamente. Le dolían las articulaciones y su cuerpo temblaba violentamente, pero aún así extendió la mano Ann. El perro cambió su peso ligeramente, estabilizándose cuando su mano lo tocó nuevamente. «¿Te quedaste?», murmuró. «¿Por qué te quedaste?» «Auhun». «¿Así?» No dijo nada. Sin embargo, de alguna manera sentía que ya habían compartido algo sagrado, algo indescriptible. Ahora sus dedos se movían sobre su cuerpo con más cuidado, trazando las líneas y formas que sus ojos ya no podían ver. Costillas demasiado prominentes, una ligera cojera en la pata trasera al ajustar su postura. Luego, en el costado, una cicatriz larga y prominente, gruesa y dentada, vieja, dolorosa. A Marta se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sabía lo que era sobrevivir. Sabía lo que significaba llevar el dolor en el cuerpo, no solo en el alma. «Alguien te abandonó también, ¿no?», dijo en voz baja. El perro volvió a cambiar su peso. «No a otro lado», íntimamente, sin hacer ruido. El perro se giró levemente y le dio un golpecito con la nariz en la mano. Luego dio un paso adelante, una pata a la vez. Antes de detenerse a pocos metros, miró hacia atrás, esperando una invitación. Marta dudó. Había perdido su bastón, la tormenta arreciaba y el puente que había dejado atrás estaba en ruinas. No tenía camino a casa. Sus dedos se curvaron contra el suelo helado. Confiar en un perro callejero, pero algo más profundo en su interior, más antiguo que la lógica, más fuerte que el miedo, la impulsó a levantarse. Lentamente se puso de rodillas. «¿A dónde me llevas?», preguntó. Él solo esperó. En su mano encontró de nuevo el grueso pelaje. Era áspero y húmedo, pero firme bajo su palma. Lo sujetó, no con fuerza, pero lo suficiente como para sentirlo. El perro volvió a moverse, con cuidado. A su ritmo Marta lo siguió, apoyándose ligeramente en él, paso a paso hacia lo desconocido. No sabía a dónde iba ni por qué este animal había acudido a ella, pero por primera vez en meses, quizá años, no se sentía completamente sola. Y en el silencio entre cada paso, el vínculo tácito comenzó a formarse. Un extraño guiando a otro, lejos del borde de la muerte, y hacia algo que ninguno podía nombrar todavía.
La respiración de Marta se entrecortaba mientras se acurrucaba junto al perro, con los dedos entumecidos hundidos en su espeso y desgreñado pelaje. Cada paso era un acto de fe y no podía verlo, pero podía sentirlo. Sus movimientos lentos y pausados le indicaban a dónde ir, cuándo detenerse, cuándo levantar la bota sobre un tronco oculto en su mundo se había reducido a sonidos, el crujido de la nieve, el gemido de los árboles al viento, la respiración constante del perro a su lado. Nunca imaginó que podría confiar tanto en algo sin palabras, pero lo siguió de todos modos, porque ¿qué otra opción le quedaba? Cada vez que ella tropezaba el sei, Ditinia esperaba, Alá dejaba alcanzarla. Su presencia no era solo una guía, era un vínculo con la vida misma. Buen chico, susurró con voz ronca, sin saber si él entendía, pero un movimiento de su oreja le indicó que así eran. Sus piernas se dieron como nieve derretida y se desplomó bajo un alto pino. Mantenerse en pie. El dolor le atravesó las rodillas, pero su cuerpo no tenía nada. Se preparó para el frío, para la soledad, pero en cambio sintió calor en el pastorán. Sin dudarlo, él la rodeó por detrás. Se acostó y presionó su cuerpo tan cerca que ella podía sentir el rápido latido de su corazón contra su espalda. No gimió, no exigió. Simplemente se quedó. Su espeso pelaje le protegió las costillas. Su aliento le calentó el cuello. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el frío. Nadie, ni en meses, había estado tan cerca de ella. Ni siquiera su propio dolor. Ni siquiera sé tu nombre, murmuró ella, apoyando la cabeza en su hombro. No necesitaba uno. El mundo se había convertido en un paisaje onírico, blanco y silencioso. Marta parpadeó ante la ligera nevada, con los párpados pesados. Envuelta en el calor del pastor, su dolor se alivió por primera vez en días. Extendió la mano débilmente, rozando con la palma la zona áspera del costado, donde el pelo nunca había vuelto a crecer. Vieja cicatriz. Una historia que aún no conocía, pero que respetaba. No eres solo un perro, susurró con los labios resecos. Es algo más. Él se movió ligeramente al oír su voz, pero no se movió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No porque ya tuviera miedo, sino porque ya no lo tenía. Y de alguna manera, eso la asustaba aún más. La luz de la mañana se abrió paso entre los árboles dorada y fría. El pastor se levantó primero, despertándola con el hocico. Marta gimió, con las articulaciones rígidas, pero obedeció. Lo seguiría. Llegaron a un arroyo congelado. Sus botas flotaban en la orilla, inseguras. ¿Es seguro?, preguntó, para sí misma, que para él salió primero. Al lento medido pata a pata. A pata. Marta apretó los puños, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego, con ambas manos aferradas al pelaje de sus hombros, lo siguió. El hielo crujió bajo ellos como un cristal a punto de romperse. Ella mantuvo los ojos cerrados con fuerza, moviéndose solo porque él lo hacía. Cuando llegaron al otro lado, ella cayó de rodillas, riendo y llorando a la vez. No tienes miedo, le dijo pero él simplemente le lamió la muñeca y siguió caminando. En el bosque había estado en silencio durante horas, demasiado silencioso. Luego un crujido. Las orejas del pastor se alzaron de golpe. Su cuerpo se tensó junto a ella. Marta se quedó paralizada, aferrándose a su abrigo. Otro crujido, más cerca. Entonces, con un ladrido repentino y estruendoso, el perro se abalanzó unos pasos, mostrando los dientes hacia los árboles. El sonido resonó por el bosque como un disparo de advertencia a lo que sea que estuviera observando. Huyó. En el corazón de Marta latía con fuerza, pero el perro regresó, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me salvaste una vez más, susurró en él. No la miró. Simplemente se sentó a su lado, vigilando.
y por primera vez el bosque no parecía estar cerrándose. Pasaron las horas, o quizá los días. Marta había dejado de contar, lo único que importaba era seguir adelante. Y él, mientras caminaban. Ella hablaba en voz alta, no para llenar el silencio, sino porque necesitaba que alguien la escuchara. Mi marido solía caminar a mi lado así, murmuró. Tenía una risa que podía derretirlo todo, incluso mi terquedad. El perro inclinó la cabeza como si estuviera escuchando. Ya no están. Simplemente, say, ha, ido. Y olvidé lo que se siente ser importante para alguien. Ella extendió la mano y le rascó suavemente detrás de la oreja. Creo que tú también conoces esa sensación. Alguien te abandonó, ¿verdad? El pastor no se inmutó, no se acabarda. En cambio, se inclinó ante su toque. En ese momento no se perdieron. Se encontraron el uno en el otro. A Marta nunca le dio un nombre. Ella no necesitaba hacerlo. Él respondía a su voz, a sus pasos, al temblor de su mano. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando lloraba, él se acercaba más. Cuando sonreía, aunque rara vez, siempre era por él. Los nombres no importaban. La lealtad lo hizo, la compañía lo hizo, el amor lo hizo. A medida que se adentraban en el bosque, el aire cambiaba. El viento sopló con más fuerza. El cielo se oscureció con tonos ceniza y acero. Algo invisible susurró entre los árboles, e incluso el pastor se quedó paralizado ante su aroma. Marta también lo sintió. No solo la tormenta que se avecinaba, sino algo más. Problema, había estado huyendo de algo, se dio cuenta. Fuera lo que fuese, lo estaba alcanzando ella. Se arrodilló a su lado, agarrando su pelaje con más fuerza. Sé, lo que sea, a lo que le tengas miedo, susurró. Lo afrontaremos juntos. Él no corrió. Él se puso de pie más alto, y siguieron, caminando, no solo como sobrevivientes, sino como algo más. Los dedos de Marta temblaban al sostener el teléfono. La voz del veterinario, firme pero grave, sonaba al otro lado. Escuchaba con incredulidad, reconstruyendo fragmentos de un pasado que jamás hubiera imaginado. ¿Se llama? Bruno, dijo el veterinario en voz baja. Fue un perro de rescate canino. Entrenado, disciplinado, pero maltratado por un adiestrador que no conocía la piedad.
El peso de la revelación la oprimía el pecho. Bruno, ese guardián silencioso y lleno de cicatrices que le había salvado la vida, tenía una historia más oscura que la tormenta que casi los había tragado por completo. Tras escapar, nunca lo encontraron. Hasta ahora a la mente de Marta dio vuelta. El perro en el que había llegado a confiar era más que un perro callejero. Era un superviviente, un luchador que cargaba con heridas mucho más profundas de las que ella podía ver a la voz del veterinario. Se quebró ligeramente al relatar la historia que Marta tuvo que escuchar. El cuidador de Bruno fue arrestado por maltrato, pero Bruno desapareció antes de que pudiéramos rescatarlo adecuadamente. Nadie pensó que lo lograrían. Marta cerró los ojos. La habitación le daba vueltas. Este perro, este protector, que silenciosamente se había convertido en su salvavidas, había estado atrapado en una pesadilla. Lo buscaron durante meses, continuó el veterinario. Estuvo desaparecido, pero nunca lo olvidaron. A Marta se le rompió el corazón, no solo por Bruno, sino por todo el dolor y el miedo que lo habían moldeado. ¿Cuántas veces había huido, no solo del peligro, sino de un pasado del que no podía escapar? Con el paso de los días, la inquietud volvió a apoderarse de la casa de Marta. Corrieron rumores por el pueblo en el cuidador. Un hombre con un pasado violento había regresado a estos bosques en una noche fría. Una sombra se extendía sobre la nieve frente a la cabaña de Marta. Una voz rompió el silencio, áspera y desesperada, gritando: «¡Bruno! ¡Bruno! ¡Vuelve!». A Marta se le cortó la respiración. Apretó el teléfono con fuerza, con el corazón latiendo como el viento invernal contra las paredes. Las orejas de Bruno se aplanaron y su cuerpo permaneció rígido, azul, como si pudiera oír fantasmas que ella no podía. En el pasado aún no había terminado con ellos. De repente, unos pasos pesados crujieron en la nieve, acercándose cada vez más a la puerta. A Marta se quedó paralizada, cada nervio gritando en advertencia. El gruñido bajo de Bruno vibró por la habitación, un sonido cargado de ira y protección. Ella extendió la mano para calmarlo y le susurró: «Está bien. Quédate conmigo, Pero ya no era solo un perro que temblaba de frío. Era un centinela que vigilaba entre ella y la oscuridad que se extendía más allá. La puerta se abrió de golpe con un portazo. Una figura se abalanzó hacia adelante. Pero Bruno fue más rápido. Se interpuso entre Marta y el intruso, mostrando los dientes y con los músculos tensos como acero. El caos estalló en la pequeña cabaña. Los gruñidos de Bruno se convirtieron en rugidos, y luego en golpes afilados y mordaces. Marta se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, viendo cómo su protector luchaba con todo lo que tenía. No solo estaba defendiendo a una persona, estaba defendiendo a una familia. Una segunda oportunidad en medio de la pelea. Marta agarró su teléfono con dedos temblorosos mientras marcaba emergencia. «Por favor, ayuda. Hay alguien aquí. Está herido», jadeó, intentando mantener la voz firme, pero la lucha le pasó factura a Bruno. Un grito agudo atravesó la noche al quedar atrapado en un agarre brutal, con el cuerpo retorciéndose de dolor. Su fuerza empezó a flaquear. Las lágrimas de Marta ahora caían libremente. Su valiente y feroz guardián estaba sangrando y debilitándose ante sus ojos. Luces rojas y azules atraviesan los árboles cubiertos de nieve. Se escucharon voces gritando órdenes, mientras la policía irrumpía en la cabaña, alejando al atacante del cuerpo tembloroso de Bruno. Marta cayó de rodillas junto a su amigo, con las manos temblando, mientras lo acunaba. La tormenta de afuera se calmó, pero adentro el silencio era pesado, un silencio lleno de alivio y miedo. Los ojos de Bruno se abrieron de golpe, pesados, pero concentrados. Marta se acercó,
Sus lágrimas mojaron su pelaje. «Me salvaste otra vez». Bruna, su cola se movió levemente, una pequeña promesa de que, sin importar la oscuridad, la confrontarían juntos, y en ese momento supo que su vínculo era inquebrantable. El duro invierno comenzó a aflojarse a medida que los días se alargaban, y con el tiempo, las heridas de Bruno sanaron lentamente. Marta se movió con cuidado y ternura, creando un pequeño santuario para él dentro de la cabaña. Diseñó una rampa suave para facilitar sus pasos, y colocó una cama cálida junto a la suya, un lugar donde Bruno podía descansar sin miedo, bañado por la suave luz y el confort en cada mañana. Lo revisaba en silencio, rozando su pelaje con los dedos, tranquilizándolo sin palabras. Sus vidas, antes marcadas por la incertidumbre y el dolor, ahora empezaban a entrelazarse en un nuevo ritmo estable. Esperanzadora y compartida en sus paseos matutinos se convirtieron en rituales sagrados. La mano de Marta descansaba suavemente sobre la espalda de Bruno mientras avanzaban por el bosque, paso a paso, con cuidado, con la vista perdida, pero el corazón abierto de par en par. Confió en sus instintos, en su paso firme en su guía, silenciosa a través de la nieve, ablandada. El mundo se sentía menos frío cuando estaban juntos. Su fe en él era tan fuerte como la lealtad de él hacia ella. En esos momentos de tranquilidad, cada respiración, cada caricia, era una dulce promesa. No estaba sola. La noticia de su vínculo se extendió silenciosamente por el pueblo. Los vecinos comenzaron a visitarla, atraídos por la historia de Marta y el valiente pastor que le había salvado la vida. Rostros que no había visto en años aparecieron en su puerta, ofreciéndole sonrisas y cálidos saludos por primera vez. En mucho tiempo, Marta también sonrió. Suavemente al principio, luego con más libertad. La risa, antes un recuerdo lejano, empezó a extenderse por la cabaña como una suave brisa, llevándose consigo el pesado silencio de la soledad, ya sin tensión ni vigilancia. Bruno se acomodó junto a la chimenea crepitante acurrucándose en el calor. Las aristas de su pasado se suavizaron bajo el resplandor constante, su respiración regular y serena. Sus ojos, antes llenos de cautelosa vigilancia, ahora albergaban la serena paz de la pertenencia allí. Por fin, había un lugar donde simplemente podía estar en un protector que ya no necesitaba proteger, un amigo que finalmente se sentía seguro. Alguna tarde soleada,
Marta y Bruno entraron juntos a la escuela local. Rodeada de miradas curiosas y corazones entusiastas, ella contó su historia, la historia de una mujer y un perro que se encontraron. En los momentos más fríos y oscuros, habló con dulzura sobre el coraje y la confianza, sobre la fuerza silenciosa que se encuentra en compañeros inesperados. Bruno se sentó pacientemente a su lado. Su presencia era un testimonio viviente del poder sanador del amor, incluso cuando se trata de cuatro patas. Un niño pequeño levantó la mano, con voz tímida pero clara. ¿Cómo te ayudó Bruno a atravesar el bosque? Marta sonrió, con los ojos brillantes de calidez, con más fuerza y amor del que jamás hubiera imaginado. Dijo simplemente, en ese momento, supo que su historia viviría no solo en palabras, sino en cada corazón que la escuchara. Mientras el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre los árboles cubiertos de nieve, Marta y Bruno se sentaron uno junto al otro. A ninguno habló. Las palabras sobraban. Su silencio era pleno en una comprensión compartida más fuerte que cualquier promesa allí. En la luz que se desvanecía, dos almas tocadas por las dificultades y la sanación se sentaron juntas, unidas para siempre por la confianza, por el amor, por la paz tranquila que habían encontrado el uno en el otro. Marta se sentó tranquilamente junto a la ventana, con la mirada fija en la lenta caída de nieve del exterior. En la Quieted, pensó en cómo su amistad nunca había surgido con grandes gestos ni declaraciones en voz alta. Había llegado suavemente a través de temblores compartidos en el frío, a través de las costillas doloridas que contaban historia de supervivencia, y a través de ojos que reflejaban dolor y esperanza. Comprendió que la verdadera compañía no necesitaba aplausos. Se encontraba en esos frágiles momentos de vulnerabilidad, en el silencio entre dos almas que se entendían sin palabras. Tocó suavemente el pelaje de Bruno, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración a su lado. Ambos llevaban heridas invisibles, él de las manos duras que una vez lo controlaron, ella de la soledad que la había envuelto como un frío invernal, pero Marta ahora lo sabían sanar. No consistía en olvidar el pasado, se trataba de elegir abrir el corazón, de volver a confiar cuando cada instinto les decía cautela. Su sanación comenzó en el momento en que decidieron permanecer juntos, enfrentar lo desconocido codo con codo. En su mente se remontó a aquella fatídica noche en la que Bruno la había sacado del abismo, no solo físicamente de las gélidas profundidades, sino emocionalmente de años sepultada en el dolor y el aislamiento. Él había sido más que un guía a través de la nieve. Había sido la suave atracción que la trajo de vuelta al calor, la risa y la luz. En su silenciosa fuerza, encontró el coraje para dar los primeros pasos fuera de la oscuridad, y con cada paso, el peso en su interior se hacía más ligero. Marta susurró suavemente: te di mi confianza cuando el mundo solo te había traicionado. En ese frágil intercambio, algo extraordinario había florecido, un vínculo forjado no con palabras, sino con una lealtad inquebrantable. Bruno le había mostrado lo que significaba volver a ser valiente, no con grandes actos, sino con la firme presencia de un corazón que nunca la soltaría, mientras el sol se ponía tras los árboles nevados, proyectando largas sombras sobre la tranquila cabaña. La voz de Marta se enterneció con una verdad que ahora conservaba cerca en el coraje. No siempre ruge, a veces camina junto a nosotros a cuatro patas, con una fuerza silenciosa, un amor infinito y un corazón lo suficientemente valiente como para sanar. Y en esa simple verdad, su historia encontró su hogar para siempre.